Hola inversores, ¿cómo están? En este video vamos a analizar algunos indicadores que yo considero que son importantes para determinar qué puede hacer el precio de Bitcoin, si realmente ya comenzó el bear market o si aún queda un impulso más para la principal criptomoneda del ecosistema blockchain. Entonces vamos a ver varias métricas que nos pueden dar un panorama para ver si realmente rompió ya la estructura de la tendencia alcista o aún todavía le queda recorrido. Bueno, hice una pequeña presentación para poder analizarlo mejor y además para que se entienda más fácil. Creo que puede ser una muy buena herramienta, por eso decidí hacer. Bien, lo primero que tenemos que analizar, ¿qué está haciendo el precio? Bien, como dice acá, la estructura del precio. Bien, la estructura del precio es el gráfico. Bien, básicamente nosotros tenemos que medir la tendencia real. Normalmente lo tenemos que hacer en semanal, porque semanal nos permite ver un panorama no tan a largo plazo y tampoco tan a corto plazo. Me parece que es una temporalidad en la cual se encuentra en un punto intermedio y excelente para analizarlo en el corto y mediano plazo. Después, bueno, ¿por qué es importante? Bueno, como dice acá, un bear market empieza cuando Bitcoin deja de hacer máximos crecientes y rompe mínimos importantes, que es la señal más directa y más fiable. Bien, cuando la tendencia que es alcista deja de hacer máximos cada vez más altos y empieza a hacer mínimos cada vez más bajos, puede ser una señal de que el mercado o el impulso alcista ya se está terminando. Estos son principios básicos del análisis técnico. Bueno, lo primero, como pueden ver acá, esto es la tendencia principal que comienza en 2015, como marca acá, bien, que es este punto. Y hasta la actualidad. Como podemos ver, Bitcoin siempre mantuvo esta tendencia alcista desde 2015 y suele respetar bastante la línea. Por lo tanto, actualmente se encuentra en este punto que está por acá, se encuentra en la parte baja de la línea. ¿Y esto qué nos puede indicar? Bueno, en principio y teniendo en consideración lo que ya viene haciendo hace varios años, debería ir hacia arriba. Pero no nos vamos a quedar simplemente con esto. Otro punto importante que Bitcoin suele marcar es en el RSI. Les voy a cambiar de color para que no quede todo con el mismo color. El RSI, cada vez que fue rota la línea de tendencia, como está en este punto por acá, Bitcoin retrocedió. Bien, en este punto acá, donde rompió la tendencia, Bitcoin retrocedió. En este punto igual. Y bueno, ahora actualmente es el precio donde rompió esta línea de tendencia y se volvió a apoyar en esta zona para dirigirse hacia abajo. Y como podemos ver, la rompió en una zona baja, o sea, respetando la línea de tendencia principal, como les decía, que empezó a marcar en 2015. Entonces, a nivel a largo plazo y temporalidad mensual, como estamos mirando ahora, Bitcoin estaría en una zona baja, pero nosotros tenemos que analizarlo en temporalidad semanal. Entonces vamos a pasar a la temporalidad semanal y vamos a ver más a corto plazo cómo se está comportando el precio. Bueno, antes de ir a la actualidad que estamos por acá, vamos a mirar el anterior halving o el anterior bull market y qué hizo Bitcoin. Esta es la media móvil de 50 periodos. ¿Qué podemos ver que hizo en este punto? Bueno, en este punto acá intentó ser vulnerada, pero en ningún momento la vela cerró por debajo. Por lo tanto, rebotó y se dirigió hacia arriba haciendo un nuevo máximo. ¿Cuándo comenzó el bear market? Bueno, cuando rompió esa media móvil de 50 periodos, se apoyó y se dirigió ahí hacia abajo, cayendo más de un 70% Bitcoin. Después, cuando empezó a subir el precio de Bitcoin, bueno, en este punto, cuando ya la rompió con una clara vela fuerte verde, podemos ver que en todo momento se posicionó y la utilizó como soporte a la media móvil de 50 periodos. Ahora, ¿qué podemos ver en el precio de Bitcoin? Bueno, principalmente esta fue una zona donde la rechazó, pero es verdad que acá tuvimos un doble techo. Bien, el precio subió, cayó, intentó ir de vuelta hacia arriba y volvió a caer. Rompió la media móvil de 50 periodos y actualmente se encuentra en la zona baja de la tendencia principal, que recuerden que marcamos desde 2015, y además no pudo romper este mínimo que ya lo había hecho
que fue sobre la media móvil de 50 periodos para dirigirse a hacer un nuevo máximo. Y además agreguémosle que viene con debilidad en el RSI. Bien, el RSI hizo máximo cada vez más bajo, lo volvió a hacer acá y ahora se encuentra en una zona de sobreventa. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar en el precio de Bitcoin? Bueno, primero que nada habría que esperar un nuevo máximo y a ver por dónde lo hace. Si en este caso Bitcoin hace esto y llega a este punto y cae, podríamos ver que bueno, el nuevo máximo es inferior al anterior, por lo tanto ya podríamos confirmar la tendencia bajista. Actualmente no tenemos máximo ni más alto ni más bajo, por lo tanto no tenemos un indicador claro para saber qué puede hacer el precio de Bitcoin. Ahora vamos a pasar a utilizar un indicador también, como ven que dice acá MVRV. Bien, ¿y qué interpreta este indicador? Básicamente lo que nos dice es si el precio promedio de compra bien realizada en el precio de Bitcoin se encuentra por debajo o por encima del precio, el valor real de la criptomoneda. Si se encuentra en valores altos, o sea por encima, lo que nos indica que el precio actual de Bitcoin es significativamente superior al precio promedio de compra. Por lo tanto, se podría considerar que está en una zona de sobrecompra. Bien, y bueno, con valores bajos sería lo mismo, pero al revés. Indica que el precio actual de Bitcoin es inferior al precio de compra. Por lo tanto, se podría considerar que el valor está infravalorado, como dice por ahí. Entonces vamos a pasar a mirar el indicador y vamos a ver cómo analizarlo y utilizarlo correctamente. Bueno, ya estamos acá, pueden utilizar cualquier plataforma. A veces utilizo esta, a veces utilizo CoinGlass. Ustedes simplemente tienen que venir a Google y ponen indicador MVRV y bueno, pueden utilizar este o más abajo. Yo utilizo estos, cualquiera de estos dos. Entonces ponemos ahí, como podemos ver acá tenemos el indicador en la línea celeste y después tenemos el precio de Bitcoin en la línea negra. Y si nosotros analizamos detalladamente podemos ver que esta zona se puede considerar como zona infravalorada y esta zona se puede considerar como zona sobrevalorada. Por lo tanto, comprar cuando el precio se encuentra por acá o este indicador nos marca por encima de esta zona no sería una de las mejores opciones, pero vamos a analizarlo a más corto plazo ya que está desde 2012 en adelante. ¿Y qué vemos a corto plazo? Bueno, básicamente si el precio se encuentra cerca de 1 es indicador de que el precio está infravalorado y bueno, cerca de 3 o por encima de 3 podría considerarse como sobrevalorado, como podemos ver acá en este punto que fue en 2024 en diciembre, que se encontraba en 3,35 puntos, bastante sobrevalorado. Y cada vez que el precio está en máximos como en esta zona, vemos que el precio tendió a corregir y el mismo indicador también corrigió acercándose a las zonas de 1 para volver a subir. Y bueno, volvió a estar sobrecomprado y bueno, actualmente el precio corrigió y con la corrección del precio el indicador también corrigió y ahora se encuentra en 1,2% aproximadamente. Por lo tanto, se podría considerar con este indicador que Bitcoin se encuentra en un precio muy bueno de compra. Como podemos ver, tenemos dos panoramas distintos. Uno, miramos el análisis técnico, no teníamos algo claro, aunque el RSI sí nos marcaba zona de debilidad, la media móvil había sido vulnerada, pero el precio todavía nos había indicado que podría pasar. Ahora pasamos a este indicador y este indicador lo que nos dice que Bitcoin se encuentra en un precio barato. Nada es determinante de lo que estamos mostrando, es simplemente utilizar herramientas para poder reforzar o decir no, nuestro análisis estaba equivocado y podemos cambiar la perspectiva del precio, porque a veces uno, por el hecho de que querer que siempre suba, a veces no es consciente o no toma decisiones o no analiza de una forma racional. Por lo tanto, a veces solemos cometer errores y utilizar esta clase de herramientas nos pueden decir no, nuestro análisis estaba bien o estaba mal. Ahora, otro indicador clave es el flujo de dinero hacia los ETFs. Bien, esto básicamente lo que nos dice es
la cantidad de dinero que está entrando a los ETF, las empresas si están invirtiendo o no en Bitcoin, por ejemplo. Entonces tenemos una tendencia sostenida del inflow, por ejemplo, no importa un día puntual, como dice. Lo relevante es la dirección de los flujos durante varias jornadas. Inflows constantes, demanda real, apoyo institucional, presión compradora. Bien, básicamente lo que nos dice que el inflow constante durante varias jornadas nos puede indicar una presión compradora, por lo tanto las empresas están adquiriendo Bitcoin y están llevando el precio a nuevos máximos. Y por el contrario tenemos el outflow, que también reducción de la exposición, pérdida de confianza, presión vendedora. La tendencia es más importante que el número del día, por eso en un principio nos decía no importa un día puntual, sino la tendencia de este indicador es más importante que un día solo o 2 días. Después tenemos la relación entre inflow o flow versus el precio. Los flujos funcionan como una burbuja de sentimiento institucional, ya que, nosotros no podemos intentar ir en contra de las instituciones. Estas personas o estos fondos tienen muchísimo capital y ellos mueven el precio a su antojo. Entonces nosotros no podemos ser tercos e ir en contra de ellos, sino tenemos que acompañar el movimiento que ellos hacen. Cuando ellos venden, nosotros intentamos vender. Cuando ellos compran, nosotros intentamos comprar y vamos acompañando y podemos ganar dinero a la par de estas personas. Obviamente nosotros ganamos muchísimo menos dinero de lo que gana esta clase de personas. Después, la cantidad relativa de capital en los ETF que mueva la aguja. ¿Qué quiere decir? No todos los ETF pesan lo mismo. No es lo mismo el ETF BlackRock o Fidelity que un ETF pequeño. Por eso es importante mirar qué cantidad están comprando estos ETFs, que son los más grandes y pueden hacer que el precio se mueva en base a su antojo. Tenemos herramientas que ahora vamos a ver que nos brindan lo que es un mapa de calor y nos dicen qué ETF está comprando más o qué ETF está vendiendo más, y por lo tanto hay que darle muchísima más importancia a esta clase de ETFs como los más grandes. Entonces, ¿cómo podemos ver los inflow o los outflow? Bueno, básicamente yo voy a utilizar CoinGlass, que tengo más afinidad porque la suelo utilizar más y la entiendo un poquito mejor. Ponemos CoinGlass, ustedes pueden utilizar cualquiera, la anterior mismo que utilizamos, es la que a ustedes les parezca más cómodo. Entonces nosotros tenemos que venir a la parte de mercado y donde dice instituciones marcamos ETF de Bitcoin. Esto nos indica básicamente por día la cantidad de dinero que vendió o compró cada ETF, y acá nos dice el total. Como les dije, no importa un día, sino varias jornadas y el comportamiento del gráfico. Y si bajamos, tenemos este gráfico que nos puede indicar de mejor forma y podemos ver que el precio de Bitcoin es en color naranja. Tenemos las salidas, o sea, los outflow en rojo y los inflow en verde. Si nosotros miramos en el precio que acá Bitcoin se dirigió hacia arriba, que tuvimos más velas verdes. Bien, hubo muchísimas velas verdes que rojas, por lo tanto el precio se dirigió hacia arriba. En el momento que Bitcoin cae acá en este punto, ¿qué tenemos más acá? ¿Velas verdes o velas rojas? Como pueden ver, tenemos velas verdes pero chiquitas, mientras que tenemos velas rojas bastante más grandes y en mayor cantidad durante varios días. Después el precio volvió a subir y podemos ver que tenemos mayor cantidad de velas verdes, y bueno, acá pasó lo mismo, el precio cayó y disminuyeron las velas verdes y aumentaron las velas rojas. Actualmente, como podemos ver acá, tenemos pocas velas rojas, o sea, básicamente están vendiendo muy poco, y tenemos algunas velas verdes que son pequeñas aún. Necesitaríamos que entraran fuertemente las manos grandes como BlackRock o Fidelity para poder mover la aguja hacia arriba. Por lo tanto, acá les muestro el mapa de calor que les mencioné. Tenemos que IBIT, que es el de BlackRock, ha vendido esta cantidad de Bitcoin. Después tenemos, algunos más y demás, como el mapa de calor tradicional. El más grande aparece ocupando más la pantalla, después fondos más chiquitos van disminuyendo hasta llegar a estos que no mueven casi la aguja, y este es otro indicador muy bueno que nos puede indicar qué están haciendo los que tienen dinero de verdad. Bueno, otro indicador que no lo agregué a la presentación,
pero que también puede servir y nos puede indicar que puede llegar a ser el precio es la liquidación. Bien, los precios de liquidación, ponemos acá en liquidación y podemos utilizar cualquiera de ellos. Yo uso el Model 3. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, básicamente lo que nos dice es en futuros la cantidad de posiciones que tenemos. Posiciones que están por debajo, como está por acá, nos puede indicar o nos indica que son posiciones en largo, y posiciones que están por encima normalmente son short. Por lo tanto, el precio se suele mover para ir a buscar liquidaciones. Es muy importante para que el precio pueda moverse con fuerza y bueno, también las manos grandes ganen dinero. Y bueno, en este caso estamos en 48 horas, pero si nosotros buscamos en temporalidad mayor, en 2 semanas por ejemplo, o en un mes, puede ser también, vamos a poner en un mes, podemos ver un poquito más a largo plazo, podemos ver que tenemos zonas de liquidación en los 94 y después por encima también en los 97. Entonces es una forma de nosotros poder ver hasta dónde puede llegar el precio, moverse. Normalmente después de llegar a la zona de liquidación se suele devolver para ir a buscar liquidación a zonas contrarias, o si hay muchísimo dinero puede romper esta zona e ir a buscar las zonas de más arriba, o en el caso de que estén abajo, las zonas de más abajo. Es muy importante también la liquidación para ver para dónde se puede dirigir el precio, y normalmente suele ir a buscar las zonas donde están más cercas. Y bueno, para cerrar, y no menos importante, aunque sea para cerrar, otros datos importantes son los datos y las estadísticas económicas, como por ejemplo las tasas de interés. Estos son indicadores muy importantes que cuando la Fed decide recortar los tipos de interés, las empresas pueden sacar crédito a costos más baratos, por lo tanto estimulan la economía, necesitan más liquidez, el dólar se debilita y hacen que activos como Bitcoin, el oro y activos que son de refugio suelan subir su precio. Por lo tanto, cada vez que la Fed suele recortar los precios de Bitcoin y el oro suelen subir. En el caso de que sea aumentar los tipos de interés, congela un poquito la economía y bueno, el dólar se fortalece un poquito, y activos como Bitcoin, que suelen tener muchísima volatilidad, suelen corregir o suelen caer, ya que los inversores intentan no arriesgarse en activos de muchísima volatilidad en momentos donde la economía se contrae. Después, el PIB o el Producto Interno Bruto es muy importante. Bien, ¿qué es? Es el crecimiento económico de un país o región. Bien, ¿por qué influye en Bitcoin? Bueno, PIB fuerte, más actividad económica, empresas e inversores tienen más capital, mayor entrada a mercados financieros apoya a Bitcoin. Es lo mismo, o está bastante relacionado con las tasas de interés, porque las tasas de interés bajas estimulan la economía, aumenta la liquidez y el apetito por el riesgo. Y también es importante la liquidez global. Bien, podemos mirar la M2, que es la masa monetaria, y eso nos puede indicar la cantidad de dinero que hay en el mundo en circulación, y al haber mayor papel se debilita por oferta y demanda, aumenta la inflación y estos activos suelen ganar o suelen salir beneficiados cuando la moneda de determinado gobierno se debilita. ¿Dónde podemos ver estos datos? Bueno, les voy a mostrar. Si nosotros entramos a Trading Economic, acá tenemos muchísima información, tenemos noticias, tenemos mercados y demás, pero nosotros vamos a indicadores y podemos ver, por ejemplo, el PIB, tasa de crecimiento, ponemos ahí y podemos buscar el país que quieramos. Si estamos invertidos en Estados Unidos, la principal economía, acá podemos ver datos y demás. Lo mismo, vamos a indicadores y buscamos tasas de interés y demás. Y bueno, también tenemos la masa monetaria acá, que la podemos ver. Yo normalmente la suelo mirar con el gráfico así, me queda más atractivo para verlo, y pongo a 10 años para mirarlo. Y como podemos ver, acá tuvimos una disminución en febrero de 2025 para volver a subir. Y si nosotros miramos en febrero de 2025, el SP500, que es el índice de referencia, también cayó justo con la disminución de la masa monetaria. Si vamos a TradingView, podemos ver que en febrero el precio cayó para volver a subir. Entonces es un indicador muy importante que nos dice qué tan líquida o no está la economía, y estos activos suelen reaccionar bastante fuerte en base
a si hay muchísima liquidez o no. Así que no la quiero extender muchísimo más porque si no va a quedar un video muy largo. En conclusión, estos son indicadores que nos pueden indicar qué puede pasar con el precio de Bitcoin o no. Por lo tanto, son muy buenas herramientas para utilizar y empezar a hacer nuestro propio análisis y no seguir lo que yo o otras personas le pueda decir. Así que muchas gracias por el video. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.